Muy buenas noches. Hoy vamos a nuestro segundo encuentro con esta catequesis sobre la fe a partir de la Lumen Fidei. Y qué bonito que hoy tenemos a quien ha propiciado este espacio, es decir, a Monseñor Rubén Darío Hernández. Es nuestro vicario episcopal de la Vicaría de San Pedro, nombrado eh, para esta porción de iglesia. ¿Quién es Monseñor? Pues creo que ya lo conocemos porque además ha sido párroco en Santos Timoteo y Tito, estuvo en San Ambrosio, luego fue vicario episcopal en esa vicaría tan al sur que abarca Ciudad Bolívar, estuvo en la Vicaría Santa Isabel de Hungría y regresa ahora a este territorio en la Vicaría Episcopal de San Pedro. Lleva ya 2 meses acompañándonos como nuestro pastor y qué bueno que ha propiciado estos espacios de formación. Además, Monseñor Rubén es también el encargado de la Fundación al Migrante y por supuesto, pues con una formación muy vasta, acompañando durante mucho tiempo la Facultad de Social en la Universidad Monserrate. Es un gusto, Monseñor, que hoy sea usted quien nos dé sus aportes y nos deje inquietos acerca de nuestra fe. Muchas gracias. Oh, sí, muchas gracias y un saludo cordial a todos los hombres y mujeres. Al terminar este martes 10 de marzo de este 2026, quieren recibir esta alegría de la fe que se nutre, que se acompaña, que se lee, relee, se reinterpreta y se vive. Vamos a disponernos para esta segunda catequesis, pidiendo la gracia del Espíritu y pidiendo también al Señor que nos ayude con su fuerza sanadora y salvadora. Quiero tomar unas palabras primero de San Agustín, que dice: ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque las realidades del Espíritu. Mirada y oído interior. Claro, San Agustín nos está invitando a abrir el ojo y el oído para esta sesión. Y los que tenemos la alegría de hacer el oficio de lectura, estamos en la tercera semana del tiempo de la Cuaresma, y hoy leíamos a San Pedro Crisólogo, que hablaba de tres cosas que ustedes ven allí. Tres cosas hay, hermanos, por las que se mantiene la fe, se conserva la devoción y se persevera en la virtud. Estas tres cosas son la oración, el ayuno y la misericordia. Lo que pide la oración lo alcanza el ayuno y lo recibe la misericordia. Oración, misericordia y ayuno. Tres cosas que son una sola cosa, que se vivifican la una a la otra, porque el ayuno es el alma de la oración y la misericordia lo que le da vida, alma al ayuno. Esas tres cosas son inseparables. El que ahora que ayune también y que ayuna practique la misericordia. Quien desea ser escuchado, que escuche también a quien le pide. Pues el que no cierra sus oídos al que le pide, abre los de Dios a sus propias peticiones. Bella palabra que son nuestro marco de entrada a esta segunda catequesis de la Lumen Fidei. Hermanos, vamos a entrar al primer capítulo de la Lumen Fidei. Nuestro arzobispo y cardenal nos dio la introducción. Yo hago ahora la entrada al primer capítulo, que tiene como título Hemos creído en el amor. Este título está tomado de los escritos del apóstol y evangelista San Juan, en la primera carta del apóstol San Juan, en el versículo 16. Para mí esto es una buena noticia y para la iglesia es una buena noticia. Creemos en el amor y creemos en el amor porque lo hemos experimentado. Nosotros creemos en lo que ya hemos vivido y experimentado. Entremos a estos numerales.
que son los numerales 8, 9, 10 y 11, que llevan como título Abraham, nuestro Padre en la fe. Estos numerales afirman que la fe se puede narrar. Sí, yo creo que se puede narrar, se narra con la propia vida, se describe, se cuenta, se comunica. Antes decía que la fe se transmitía, pero al dedicarme a indagar un poco y al pensar en este verbo transmitir, veo cierta ambigüedad o amplitud en ese verbo transmitir, porque bien se puede decir, se está transmitiendo un partido de fútbol, o también se puede decir, si es una transfusión, otros dicen transmisión de sangre, pero es más complejo transmitir la fe que transmitir un partido de fútbol. Conozco padres de familia que desde que los niños estaban en el vientre intentaron transmitir la fe, pero al paso de los años esa transmisión al parecer no tuvo éxito porque se han alejado de esa vivencia de fe. Es que una cosa es quien transmite y otra el que recibe la transmisión. Nosotros a eso le decimos, a ese espacio le llamamos sintonía. Por ello la transmisión de la fe depende no solo de quien la transmite, sino de la apertura de quien la recibe y la acepta. Llamemos a esto sintonía. Por eso quiero también compartirles algo de mi testimonio de fe, de mi historia de vida. En mi caso personal, tuve a un Clemente, que es mi padre, que ya murió el año pasado. Una María Ninfa, que fue mi madre, que ya murió hace cerca de 14 años, que me transmitieron la fe como a muchos de nosotros, y por gracia de Dios también nosotros la recibimos. Yo la recibí, la acogí con enorme alegría desde niño. ¿Cómo olvidar sus gestos de solidaridad con mi propia familia extensa que recibía el compartir que papá llevaba? Su gusto por perdonarse en sus heridas. Mamá que perdonó tantas heridas que de niño vi también que papá en sus momentos de oscuridad le hizo, le cometió. O la oración personal de cada noche, su amor por la Eucaristía. Sí, yo creo que recibí y acepté su testimonio. Y así cada uno de nosotros puede también narrar su fe, cómo la fue acogiendo y recibiendo. Muchas veces fue ahí, en familia. Miremos ahora a quien se le llama el testigo más grande de la fe, Abraham. Abraham se le conoce como el padre de la fe. Las tres religiones monoteístas, judaísmo, el cristianismo y el islam, lo tenemos como referente de la fe. El nombre de Abraham significa Dios Padre es excelso. También se traduce como padre de muchos pueblos. Además, hemos cantado de niños, muchos hijos tiene el padre Abraham. ¿Quién es Abraham? Abraham es un emigrante y un creyente que obedece en salir de su tierra, se desprende de lo más valioso, la tierra, que por su obediencia a Dios hace alianza con él. En la Biblia leemos en Génesis capítulo 12, versículo 1, Yahvé dijo a Abraham, ahí ese Abraham está un sin H, deja tu país, a los de tu raza, a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Diríamos que esa sería la emisión. Y en el versículo 4 leemos, partió Abraham, tal como lo había dicho el Señor. Diríamos, esa es la recepción. Hubo sintonía. Deja tu país y dice la palabra, partió Abraham. Sintonía. Abraham tenía 75 años en ese momento de sintonía.
La fe se recibe, se acoge en cualquier momento de la vida. La recepción del mensaje. En este pequeño texto vemos cómo es que se da la comunicación efectiva. Una palabra que se acoge en la obediencia del saber desinstalarse. Sí, saber, querer y aceptar desinstalarse porque en últimas todo es provisional. Pero Abraham tiene otra característica con la que se describe tan pronto se habla de él. Se dice en el versículo 3 de que en ti serán bendecidas todas las naciones. Otras Biblias, todas las razas de la tierra. Esto es lo que en él se abre para todos los pueblos. Esto no es un pequeño detalle, no, ni anodino, ni insignificante, no. Abraham es el canal que Dios elige para dar su primera bendición universal. Y pienso, ahí también estaba yo, ahí estaba cada uno de nosotros recibiendo esa bendición. Démonos cuenta que Dios habla directamente con Abraham. Y la relación que comienza a establecerse allí es una relación de obediencia y de riesgo que genera un partir, un dejar. Y en ese partir y dejar, como lo vimos arriba, hay un cambio de identidad. ¿Por qué sabemos esto? Clarísimo por el cambio de nombre, pero clarísimo también por la obediencia. Y por eso en Génesis capítulo 17, versículo 5 leemos, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. La razón de este cambio de nombre e identidad es el pacto, un pacto que se establece con Abraham para que sea Abraham. Abraham es obediencia. La fe es obediencia y la obediencia es escucha activa. Las consecuencias de este pacto están en el capítulo 17. Primera, te haré fecundo. Para mí la fecundidad es dar vida. La fecundidad es darse. Cuando soy fecundo me doy. Los muertos ya no son fecundos. Dejar de darme es estar muerto. La segunda consecuencia, yo seré tu Dios. Seré tu Dios es pertenencia. La pertenencia a Dios no es idolatría, es vencer la idolatría. No es hacerme dioses, no es hacer dioses. La tercera consecuencia, te daré una tierra. Es la promesa de la herencia. Tierra es contexto, tierra es humildad, tierra es estar ubicado bien, decimos nosotros, ponga los pies sobre la tierra. Estas tres consecuencias se darán en la medida en que Abraham siga obedeciendo, en que se guarde y cumpla la alianza. Este diálogo entre Dios, el que emite, el que habla, el que se revela, el que toma la iniciativa, y Abraham es un diálogo de fe que se inicia con un encuentro, con un hacer enlace. Este dato o referencia a mi modo de ver es de subrayar. Hacer encuentro es abrirse, es no pasar de largo, es dejar entrar. Creo en el encuentro. Las relaciones se dan cuando hay verdadero encuentro, no es rozarse, es encontrarse. El encuentro requiere disponibilidad de las dos partes. El que deja entrar a otro es el que se abre al vínculo, el que se deja penetrar. Y para dejarse penetrar hay que ser blando, hay que ser tierno, hay que permitir que el otro entre.
Permítame entonces hacerles una pregunta que les invito a que la respondan en un momento de silencio. ¿Quieren abrirse para hacer ese encuentro? Porque si es así, entonces el don de la fe caerá en tierra buena, en la tierra buena, en la tierra que se abre. Es el corazón que se abre, es el corazón y el hombre y la mujer que se desinstala para salir en obediencia hacia donde buen Dios llama, como lo hizo Abraham, buena tierra. Hacer encuentro de fe es hacerse disponible, pero un disponible verdadero es un cuente conmigo. Pero de verdad, cuente conmigo. A mi madre María Ninfa le escuché de niño frases que yo no entendía de pequeño, pero seguramente ya sí. Mi madre decía que hay gente que decía, cuente conmigo y busque por otro lado. Ahora la entiendo mejor. Así somos algunos de nosotros en la dureza del corazón. Cuente conmigo, pero busque por otro lado. Hermanos, la llamada a la fe es personal, la respuesta de fe también es personal. Y siempre en esa llamada hay un contexto. Abraham tuvo el suyo y nosotros el nuestro. La fe también tiene un escenario y unos actores, una historia. Abraham tuvo la suya y nosotros la nuestra. Pero estamos en escena. Nosotros somos los que estamos ocupando esta escena. Pero a la vez la llamada y la respuesta es comunitaria. Dentro de la historia personal, si la miramos conscientemente, se abren y se cierran ciclos. Algunos son académicos, por ejemplo, en la infancia, la primaria, en la juventud, el colegio y la universidad, en la adultez, el trabajo y la vida en pareja, la compra de cosas más grandes. En esos ciclos o etapas es necesario salir de un ciclo para entrar en el otro. Así le sucedió a los testigos de la fe en la Biblia, pero en ciclos vitales y decisivos. Miremos algunos de ellos del Nuevo Testamento. María, sin el anuncio del ángel, y María, después del anuncio del ángel. Un ciclo, otro ciclo. José, su esposo, sin la visita en sueños del ángel, la duda. José, después de la visita en sueños del ángel, la confianza. El mismo Jesús sin la muerte de Juan el Bautista. Jesús después de la muerte de Juan el Bautista, la vida pública. Así también nosotros. Antes de los encuentros o momentos fundantes o límites que nos marcaron la vida. Y después de esos momentos. Ciclos que se abren y cierran. Volvamos al texto de Génesis 12, capítulo 12, versículo 1. Sal de tu tierra. Es salir. Es abrirse a lo desconocido, a dejar lo viejo para asumir lo nuevo. Salir es dejar el encierro y el esquema para atreverse a conocer y valorar otros modos de ser y de hacer. De otra parte, la fe en salida se acoge en la obediencia, y la obediencia es más legítima cuando se hace en la confianza, porque no es torpe, que no embrutece. La confianza es la que moviliza el futuro y sostiene el caminar. Si se camina en desconfianza, no se llega, como dijo San Agustín. El hombre que es fiel en la escucha le cree a Dios, al Dios de las promesas, al Dios que es fiel a las promesas. Para Abraham, la fe en Dios ilumina sus raíces, es decir, sus oscuridades. La fe en Dios le da anclaje,
o sea, lo hace sólido, le permite reconocer la fuente de su bondad. La bondad está en el origen de toda la creación. Recordemos los relatos del Génesis. Cada cosa que hace es buena y vio Dios que era bueno. Pasemos a la segunda parte de estos números que me han correspondido, la fe de Israel. La fe recorre un camino que no es corto, se recorre en un camino que no es corto, camino en el que es necesario caminar con otros. En el caso de Israel, esto es caminar como pueblo, pueblo que peregrina de la mano de Dios. Así lo señala el profeta Miqueas en el capítulo 6, versículo 8. Se te ha dicho, hombre, lo que es bueno, lo que el Señor te exige, tan solo que practiques la justicia, que seas amigo de la bondad y que camines humildemente de la mano de Dios. Podemos hacer un momento de silencio para pensar en nuestros momentos de humildad, porque al recordar la humildad, recordamos un valor que nos permite caminar con otros, sin imponer mi criterio, ni atropellar con nuestro ritmo, pero a la vez les invito a reconocernos parte de ese pueblo de Israel que desde el Nuevo Testamento se llama Iglesia, nosotros, la Iglesia. Volvamos a un tema que les señalé más arriba, la transmisión, la comunicación de la fe. La fe más que transmitirse se comunica como entrega. La fe está vinculada no a un relato como historia impersonal o ahistórica, todo lo contrario. La fe se comunica como relatos de vida, de historias personales y comunitarias, tal como lo vimos en la persona de Abraham y se puede ver y leer en tantos testigos de la fe, como lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 1. Innumerables, incontables son los testigos de la fe que nos envuelven como una nube. La fe se relata en historias personales y comunitarias, historias de santos, historias que se relatan y que se entretejen con memoria agradecida. ¿Qué es lo contrario a la memoria agradecida? La ingratitud. La ingratitud del hombre es la pérdida de la memoria agradecida del corazón. En el caso de la fe, la ingratitud del hombre con Dios es lo que hace que se llegue a la idolatría. Pero como el hombre no puede vivir sin creer, todos creemos en algo, pero no en lo mismo. Entonces el hombre se inventa a quién o a qué adorar, a quién o a qué creer. Así se puede hacer reverencia idolátrica a las cosas. Es postrarse y arrodillarse ante las cosas o las imágenes o las personas que no son verdaderos rostros de Dios, sino de las cosas o las personas que el hombre hizo Dios, Dios con minúscula. Esto es idolatría. Permítanme decirles que la idolatría es la construcción humana de una divinización que destruye, que nos destruye. El ídolo, como es hecho por nuestras manos, lo acomodamos a nuestras medidas. Pero como nuestras medidas y modos de pensar cambian, entonces nos multiplican los ídolos.
y los deseos, y se multiplican las voces y los rostros que no llevan a ninguna parte. Así pues, nos dejamos conducir al laberinto de la confusión y del enredo. Una vida como laberinto. La salida de ese laberinto es la conversión. La conversión es volverse a la búsqueda del rostro de Dios. Dice el Salmo 27 en el versículo 9, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Recordemos como Adán y Eva, que somos nosotros mismos, se escondieron del rostro de Dios, pero podemos volver a buscar su rostro. Cuando logro por la conversión ver el rostro de Dios, entonces encarrilo mi caminar. Dejo que Dios actúe y se encarrila mi vida. Se endereza mi historia, mi propia historia. Así pues, entre más me vuelvo al Señor, más voy saliendo de la dispersión de mis pensamientos y sentimientos confusos, sin sentido, que se estrellan, que se confunden. El tejido de la fe de los conversos está tejido de lazos de hombres que han renunciado a la idolatría, que se abren al encuentro con Dios y con los demás, que han restablecido la humildad y que la siguen restableciendo, que han restablecido la confianza en Dios y que la siguen restableciendo, de hombres y mujeres que han cambiado de escenarios, que están en nuevos escenarios, de hombres y mujeres que le hacen honor al título de esta carta, Lumen Fidei, porque más que portar antorchas, comienzan a ser ellos mismos antorchas que se gastan y se desgastan, ayudando a que otros vean, para que la palabra y el Señor llegue hasta los confines de la tierra. Hermanos, allí termino esta segunda catequesis que el Señor nos ha permitido en esta noche de este mes de marzo. Voy a terminar con la oración que nos proporciona la Lumen Fidei al final de esta carta encíclica y después les daré la bendición. A María, Madre de la Iglesia y Madre de nuestra fe. Padre, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que la reconozcamos como voz de Dios y reconozcamos su llamada. María, aviva en nosotros el deseo de seguir los pasos, tus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en las promesas de Dios. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado que tú misma viviste. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes
y les acompañe siempre. Feliz noche.